En Forma, con María del Carmen Meléndez Arias. Magazine de temas de actualidad. Arte. Historia. Literatura. Derecho. Cultura. Novedades. Analizados desde los valores y principios del humanismo cristiano. Hola amigos, bienvenidos a En Forma, aquí en Informa Radio, vuestra emisora. Hoy con un programa, completísimo. Tenemos primero una pequeña reflexión más que reflexión, respuesta a una pregunta del padre Luis Ranera. ¿Por qué los papas se tratan médicamente en el Hospital Gemelli? Nos lo va a explicar en 2 minutillos escasos. Y después hablaremos con José Manuel Beneítez Bernabé, notario de Soria. Nos va a informar de un instrumento novedoso, las actas de reseñas falsas en Google, que él en la notaría, digamos que ha empezado a realizar esta práctica contra, pues estas cosas tan feas, ¿no? Hacer reseñas falsas en Google que atentan o menoscaban la reputación de los negocios. Me parece una cosa muy fea. Bueno, con los tiempos que corren estamos acostumbrados a todo. Bueno, pues yo creo que os va a convenir, por si acaso tenéis algo por ahí. ¿Tú tienes página web? Sí. Paco, no sé. No, pero tú sí. Así que a ver si te hacen una reseña por ahí. Sí, ¿no? Falsa, Bueno. que sepas lo que tienes que hacer. Bueno, sí. Va a ser útil, útil. Sí, muy útil. Y luego, aquí está el señor del protocolo que nos va a enseñar a ser más educados y a respetar el protocolo. Hoy con el tema de la mesa, ¿no? Sí, hablaremos un poquito de la mesa. Bueno, a ser educados, ¿no? Porque eso se aprende en casa realmente, ¿no? Bueno, pero nos puedes recordar las normas. Sí, se pueden recordar. Sí, claro que sí. Y luego, pues aquí está don Francisco Vela, que con él nos vamos. Yo espero que hayas traído ropa de abrigo porque nos vamos a Rusia. A Rusia, nada más. Nada más y nada menos. A Moscú. ¿No? Nos vamos a Moscú con aquellos españoles que quedaron presos en Dinamarca y que acabaron alistados en el ejército francés y llegaron a Moscú capital, entraron en Moscú. Pero bueno, hablas de 1812. 12. Por eso, para que la gente no se confunda y no se vaya pues a la División Azul. No, nunca estuvo cerca de Moscú, ni mucho menos. Bueno, pero puede haber confusiones. Las Cortes de Cádiz, 1812, ¿no? Eso, más o menos. Bueno, es un paseíto. Eso que nos hemos traído ahí el abrigo, ¿no? Hombre, el plumas. El gorrillo. Venga, y ahí David, nuestro jefe. Venga, comenzamos. Bueno, pues más de una vez, sobre todo en estos días, quizás os hayáis preguntado por qué los papas van al Hospital Policlínico Gemelli y no van a otro, ¿no? Pues sinceramente os lo explico. Cuando en el año 81 dispararon a Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro, se decidió llevarlo a ese hospital donde le realizaron una operación que duró unas 6 horas para extraerle la bala que el turco Ali Askar había disparado sobre él. Desde ese año hasta que murió en 2005 estuvo ingresado más o menos 10 ocasiones y de ahí viene también la gran escultura que preside la entrada del hospital que hemos visto tanto en estos días. También, pues bueno, Benedicto no estuvo ingresado, pero sí pudo visitar ahí a su hermano Georg, y Francisco, como hemos visto estos días, ha estado ingresado allí. El porqué, como digo, ha sido casualidad. No tiene el Vaticano acuerdo con ningún, podemos decir, ningún hospital de Roma ni nada, sino simplemente ya fue casualidad que se creó esa casualidad con Juan Pablo II y ya pues ha continuado la tradición. ¿Cuál es el trato que reciben allí los papas? Pues muy fácil. El doctor Alfieri, el día 21 de febrero, lo respondió a uno de los periodistas. Dice, lo que habéis oído para el Papa lo hace el Policlínico todos los días para todos los pacientes. No es que los especialistas que vemos a diario hayan venido a sus casas, sino que estamos aquí todos los días para los mismos problemas con los mismos pacientes. Es decir, que no hay un trato de ninguna manera especial. Y si nos miramos a la historia, incluso fijaos qué casualidad también, fue el Papa Pío XI el que donó en 1934 el terreno para construir dicho hospital, que se inauguró en los años 60
y que tenía en aquel entonces 60 camas y hoy ya tiene más de 1.500. Y el nombre, de hecho, el nombre de Policlínico Gemelli lo debe a un fraile muy famoso que también fue médico llamado Agustino Gemelli. Bien, ya al teléfono tenemos a José Manuel Beneite desde Soria. ¿Qué tal, José Manuel? ¿Qué tal, Mari Carmen? Buenas tardes. Pues aquí estamos. Oye, que nos vas a hablar de una figura novedosa, las actas de reseñas falsas de Google. Aquí en el estudio están aquí mis dos invitados como muy atentos, a ver qué les vas a contar, porque por lo que se ve no es algo tan raro, eso de las reseñas falsas. Así es que, venga, vamos a saco para que nos lo expliques. Muy bien. Pues mira, la verdad es que yo las que he visto son las que he hecho yo, aunque supongo que habrá otros compañeros que las hagan. Son una modalidad de acta de presencia en lo que se intenta es rastrear y acreditar la utilización de reseñas de Google en la actividad que tengas para, a través de una maquinación orquestada, pues acabar con el buen nombre o la reputación de una empresa, de un profesional o de cualquier sujeto similar. Es decir, estamos en un mundo en que las redes sociales y en definitiva todo este tipo de publicidad pues está en auge y las reseñas de Google son cada vez más frecuentes, tanto las positivas como las negativas. Si todos tuviéramos buena fe, pues eso está muy bien, pero es que hay veces que las reseñas de Google se utilizan para destrozar una determinada reputación. A mí incluso me ha pasado. Es decir, entre mis reseñas de Google, pues hay una negativa que sé positivamente que es falsa, porque se creó un perfil falso, se utilizó para hacer una sola reseña y después desapareció. Bueno, ¿y qué hay que hacer cuando, no sé, sospechamos algo así? Bueno, pues lo primero que hay que hacer es el sistema tradicional, que no sirve para nada. El sistema tradicional es denunciar a Google la reseña como falsa. Entonces Google te dice que muy bien, que hará lo que tenga que hacer y Google no hace absolutamente nada. Entonces después te metes en la corporación Google y te remiten a un correo que está en Irlanda, donde tú puedes acreditar. A mí me ha pasado. Tú puedes acreditar que la reseña es falsa, que efectivamente todo esto que te he estado contando antes es así. Dices que hagan el favor de verlo y de quitarte la reseña. Muy amables te dicen que lo verán y, por supuesto, eso no desaparece. Es decir, el control de Google sobre la veracidad o no de las reseñas es nulo. Estamos bien, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí se me ocurrió hacer actas de reseñas de Google a raíz pues de que vino un señor que tenía un restaurante en una localidad pequeña y pasaba una cosa muy rara, que es que bueno, pues las reseñas durante años eran reseñas buenas, en más o en menos, pero no había ningún tipo de reseña negativa, y de repente en un plazo muy corto de tiempo pues le hundieron, digamos, la puntuación con 6, 8 reseñas que eran todas peyorativas, eran todas negativas. Entonces, ¿en qué consistió el acta? Bueno, pues me requirió para que pues entrara en los perfiles de aquellos que habían puesto comentarios negativos. Y yo lo hice, porque además lo tengo que hacer así, públicamente. Es decir, yo lo hice con el Facebook o con la red social, a través de la red social correspondiente, con mi nombre y apellidos. Yo no me puedo ocultar, yo no puedo jugar a ser espía. Yo soy quien soy. Notario de Soria, vamos a decirlo. Claro. Entonces, tú entras en esos perfiles de las reseñas negativas, en la parte pública, por supuesto, y vas viendo que resulta que todos aquellos que pusieron las reseñas negativas estaban conectados entre sí. Eran un grupo de amigos entre sí. Tenían todos no solamente conexión, sino que aparecían juntos en fotografías
públicas. Y Vaya. entre las fotografías públicas, ¿quién estaba? Pues estaba el dueño del restaurante de enfrente. Bueno, Es decir, esto, por supuesto, no es definitivo, pero sí abre la posibilidad de una prueba objetiva que pueda acabar incluso en el rigurosísimo ámbito de protección de la Ley de Defensa de la Competencia o incluso en el artículo 208 del Código Penal, porque no se trata este tipo de campañas más que de injurias, ¿no? Eso ha sido lo he hecho 2 veces y la verdad es que las 2 ha salido bien. Se cumple, si te fijas, exclusivamente la normativa notarial. Es un medio de prueba objetivo, es público, es fehaciente, no te estás metiendo por ninguna gatera, estás simplemente comprobando las fotos y las conexiones públicas entre redes y los estás plasmando en un acta. Y es una forma, desde luego, bastante más eficaz que el sistema de Google, que no existe, de acabar con este tipo de gorrinadas. no, además que eso, vamos a ver, estos comportamientos sí hay que combatirlos, o por lo menos intentar combatirlos y hacer que el derecho sirva para algo, porque si no, en las redes es que puede convertirse esto en una selva, ¿no? Las redes ya son una selva. Son una selva, por supuesto, Entonces pero... es la forma de intentar que no lo sean. Por lo menos una de las veces sí sirvió para que este tipo de propaganda negra desapareciera. No es una cosa, digamos, frecuente. Vamos, quiero decirte que no digo la actuación peyorativa. El que venga la gente a hacer un acta notarial en este aspecto no es una cosa frecuente. Yo simplemente lo que sí quiero decir es que yo las he hecho y sí han servido para algo. Bueno, pues oye, animar a la gente que cuando vea una reseña de Google ahí extraña, porque yo sí veo muchas así peyorativas y muchas de ellas que he visto dicen lo mismo. Sí, es que vamos a ver, si es normal que si tú, y es sano, que si tú vas a un sitio y te tratan bien, pues tú digas que te han tratado bien, y si te han tratado mal, digas que te han tratado mal. Eso está muy bien. De lo que se trata es de acabar con maquinaciones, de lo que se trata es de acabar, pues en definitiva, con campañas orquestadas para acabar con la reputación de alguien. Entonces, el que observe un comportamiento de estos, una reseña de estas, que vaya a la notaría, digo yo, ¿no? Pues sí, yo no sé si, ya te digo que yo no sé si hay más compañeros míos que lo hacen, yo supongo que sí, porque es que no deja de ser una modalidad de acta de presencia como otra cualquiera que cumple escrupulosamente y que tiene que cumplir lo que dice el reglamento notarial, que es que tu actuación tiene que ser abierta, tiene que ser pública. Tú no te puedes disfrazar de lagarterana, en definitiva, para entrar en un ámbito y actuar profesionalmente. Tú tienes que ser tú, pero estás entrando en ámbitos públicos y estás simplemente comprobando conexiones. Oye, pues que esta intervención tuya aquí en nuestro programa sirva para divulgar esta figura y esta posibilidad, porque a mí me parece que tiene muchísima aplicación. Viendo, echando una ojeada por Google, porque es que yo me he encontrado reseñas, todas con el mismo texto, que inducen a pensar que van por ahí. Está claro. Entonces, pues que la gente no se calle y por lo menos, pues, en fin, es una forma de hacerlo. Es una forma de hacerlo, es una cosa, entre comillas, entretenida, lleva su tiempo, pero pues lógicamente porque es que tú vas viendo perfiles y vas viendo que en este perfil pues hay todos estos señores que están en común, que forman parte del mismo grupo y que son los mismos que están haciendo pues lo que te acabo de decir, y encima que tienen conexión con alguien de la competencia de quien ha venido a requerir tu servicio. Pues desde luego, aquí yo tengo a mis 2 invitados aquí muy serios, escuchando, o sea, yo creo que están tomando nota. Me parecerá muy bien. Así es que si hay algún problema, que no lo haya, Dios lo quiera, pero si lo hay, ya te llamaremos, que tú aunque estás en Soria nos vas a decir qué hacemos. Yo estoy encantado. Y estoy encantado de estar a disposición de cualquiera o de cualquier compañero que oiga esto y no se le haya ocurrido, pues sí, yo sí lo he hecho. Oye, hay que divulgarlo entre tus compañeros, entre tus compañeros sí. y juristas en general.
Tengo algún podcast también sobre esto. Sí, por ahí circulando. Tienes unos podcasts siempre muy buenos. Muchas gracias, Carmen. Oh, no, la verdad. Bueno, José Manuel, no te entretenemos más porque sabemos que eres persona ocupadísima. Y, en fin, gracias. Muchas gracias a ti por darnos estos minutos para explicarnos este tema que me parece importantísimo. Encantado y a tu disposición. Igualmente, un abrazo. Un abrazo, Carmen. Adiós. Bueno, don José María, yo creo que usted ha tomado nota. Hombre, buena nota de todo. Y hay que ir, yo siempre digo que hay que ir con retrovisores puestos, ¿no? Bueno, no te puedes fiar de nadie. Hay que ir alerta a todo, ¿no? Ya sabes. Los tiempos que corren, ¿no? Ya sabes, si tienes problemas. Sí. No, estaba pensando que es muy difícil construir una reputación y muy fácil tirarla abajo, ¿no? Eso entonces, te lo tiran en un segundo. Y en este país se dan muchas condiciones, ¿no? Ya por nuestro carácter, que además, y con la picaresca y demás, el Lazarillo de Tormes hizo mucho daño, yo creo, en su día, ¿eh? Pero bueno, aquí, pues lo que estaba diciendo este señor, ¿no? Que alguien de la competencia estaba torpedeando la imagen, ¿no? Entonces, a mí me parece lamentable, pero bueno, es que nuestra sociedad está así. Pero tenemos que hacer valer sí. el derecho. O sea, el derecho no puede quedar como están intentando, como algo bueno. Sí. No. Hay que hacerlo valer y, en fin, aunque nos cueste, pues mantenernos ahí firmes. ¿Y tú crees como jurista que funciona la justicia bien en este sentido? Bueno, en fin. Yo te estoy hablando de hacer valer el derecho nosotros los particulares. No, está claro. O sea, yo soy profesional del derecho, pero digo como particular, yo como profesional del derecho, claro, pero que no hay que renunciar, no hay que decir, bueno, da igual, pero hay que decir las cosas. Claro, tenemos en la Constitución muchos artículos, uno de ellos es todo el mundo tiene derecho al honor, más cosas, la intimidad, etcétera, pero el honor aquí se vulnera de una facilidad tremenda, ¿no? Sí, ahí está. Un problema serio, ¿no? Déjate el honor, la imagen, el derecho a la imagen. Claro. Ahora con la inteligencia artificial, ahí nos viene, nosotros aquí en la radio, fíjate tú, la clonación de voz, todas estas cosas, ¿no? Sí. Bueno, eso va a pasar en el mundo del doblaje, por ejemplo, ¿no? Que es un mundo donde al final prescindirán de todos los actores de doblaje. Déjate que no nos pase a nosotros. Bueno, pues lo que mismo. aquí pongan aquí una voz clonada diciendo cosas que tú y yo nunca diríamos. Sí, pero y es nuestra la voz, claro, y nos llevan encima a los tribunales, fíjate. Sería un problema serio, ¿no? No, por eso hay que dejar las cosas claras y siempre, pues digamos que luchar, porque si no luchas, no... Debería de tener sus límites la inteligencia artificial, ¿no? Porque si no pones límites, esto es la selva, ¿no? Tiene que tener el límite de la dignidad de la persona, que no se puede... O sea, esto es un principio de principios, ¿eh? Sí. Entonces, la dignidad de la persona y los derechos personalísimos que tú acabas de citar, el honor y la imagen, la intimidad, eso no se debe de traspasar jamás, porque si se traspasa... Pero bueno, tú aquí nos vienes a contar cosas de protocolo también muy importantes. Bueno, la mesa, hoy nos vas a hablar de la mesa. Hay un refrán que dice que en la mesa y en el juego se conoce al caballero. Sí, es así. Eso es verdad. Sí, claro, son como dos escenarios donde uno tiene la oportunidad de demostrar pues esa categoría social que se le supone, ¿no? Entonces, pero bueno, lejos de este dicho o este tópico, que se distingue al caballero y a la señora, ¿no? Hoy en día que estamos... decimos caballero en sentido genérico, porque no me digas decir caballero, señora y demás especies. Y ellos, ellas y todas estas cosas. No me hagas decir eso. No, para nada. Bueno, la mesa es una cosa muy importante, es un elemento social quizás de los más importantes que tenemos, porque cualquier negocio, cualquier celebración de cualquier tipo se celebra en torno a la mesa, ¿no? Ya sea una comida, una cena, incluso desayunos de trabajo. Y hay ocasiones donde a lo mejor no sabemos, no el comportarnos en la mesa, que normalmente, si nos vamos a excepciones, pues veremos que hay gente que no se comporta, que hablan a voces, que no tienen modales, que no tienen la postura. Pero bueno, podemos hablar de temas mucho más sencillos y que hay muchas personas que desconocen, ¿no? Como comensales. Son quizás tonterías, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema del pan, ¿no? Que siempre a mí en mi programa de radio me preguntan, ¿el pan? A mí, ¿cuál es el pan? ¿El de la derecha o el de la izquierda? Pues es el de la izquierda. Ya, pero ¿y si me lo cogen? Pues yo cojo el de la derecha, ¿no? Hombre, no. Llamas al camarero
y que te dé otro, ¿no? Porque si empezamos a coger todos el que no nos corresponde, al final eso es la selva, como decía antes. Bueno, pues es el de la izquierda. O, por ejemplo, ¿cómo dejo yo los cubiertos cuando acabo de comer? Y entonces tienes teorías de todo tipo y además la gente te las justifica muy serias y demás. Hombre, y yo, dentro de que hay que aceptar cualquier todo, ¿no? Quiero decir, aquí no hay una regla matemática, ni es ley, ni te sancionan por no cumplir el protocolo. Lo más que tenemos es un Real Decreto del año 83 y es de precedencias del Estado, que ordena el rango de Que cada algún día hablaremos Sí, del sí, el sí, el Real Decreto. está ya un poquito ya pasadito, ¿no? Sí. Fue en el año 83, claro, en una época donde además estaban emergiendo las autonomías y por tanto hay muchos cargos autonómicos que no aparecen en ese Real Decreto, pero bueno, los profesionales del protocolo es con lo único que pueden lidiar, con un decreto que ya tiene, pues eso, más de 40 años, tiene Sí. 42 concretamente. Pero bueno, quiero decir que se infringen normas del protocolo y se infringen a muy altos niveles. Yo el otro día en mi programa hablaba de fallos de protocolo a nivel de presidente de gobierno o de su majestad el rey, siempre desde un punto de vista profesional y con el máximo respeto y la máxima veneración por estas personas, ¿no? Pero volvamos a los cubiertos, a ver. Sí, sí, los cubiertos. Bueno, los cubiertos, ¿cómo dejarlos, por ejemplo, cuando acabamos de comer? Bueno, pues se dejan los dos a las 6:30, para entendernos. ¿Bien? O sea, no a las 8:20, como muchas veces creen. No, se dejan a las 6:30. ¿Por qué? Porque es una manera, si los dejamos cruzados, podemos darlos con las manos y desplazar el cubierto después del plato. Entonces se dejan así. ¿Qué es lo primero que hace uno cuando se sienta a comer? Bueno, pues lo primero que hace uno es ponerse la servilleta. Y hay muchas personas que cuando acaban de comer la dejan dobladita como cuando se la encontraron. No, hay que dejarla desdoblada para que se note que se ha utilizado. No vaya a ser que digan, mira, este no se ha limpiado ni para beber ni para comer y que encima quedamos mal, ¿no? Entonces hay que hacerlo así. Las copas, bueno, pues las copas de vino se ponen las que se vayan a utilizar, o la copa del agua, la copa del vino, o de los vinos. Pero no vamos a poner toda la vajilla para que mi cuñada vea que tengo de todo. Esto es muy español, ¿no? Para que vea que tengo de todo, voy a poner aquí. Pero si que está completa. Claro, no. Si vas a utilizar solo vino blanco, pues una copita para vino blanco. Vino tinto, pues la de vino tinto. ¿Qué pones las dos? Bueno, pues llevan su orden además. La primera bebida que se pone en la mesa es el agua, porque uno puede tomar agua antes de comer, incluso los postres o después de los postres. El agua es la primera. Y según miramos nosotros las copas, de izquierda a derecha, pues a la izquierda del todo iría la del agua, a la derecha iría la del vino tinto, si hay, y a su derecha la de vino blanco. O sea, sería de izquierda a derecha, agua, vino tinto y vino blanco. ¿Por qué se ponen así? Porque, bueno, a la hora de comer, nosotros tomamos los alimentos de menor a mayor sabor. O sea, de más suaves a más fuertes. Por eso primero podemos tomar, por ejemplo, un consomé, a continuación un pescado, después una carne, ¿no? Entonces, y como te sirven la bebida por la derecha, pues entonces primero iría la copa de vino blanco y luego la de vino tinto, por aquello del maridaje, ¿no? De que con el vino blanco va el pescado y con el vino tinto va la carne, ¿no? Entonces, lleva un orden. La comida se sirve teóricamente por la izquierda y por la derecha se sirve la bebida. No nos podemos ir al tema del servicio, por eso ya nos puede llevar. Pero bueno, estos son cosas básicas, muy normales. Además, siempre que nos sirvan hay que darle las gracias al camarero. El camarero, sí, será el camarero, pero es una persona, está haciendo su trabajo y cada vez que sirve, gracias. Y si te pone vino, gracias. La botella de agua y la botella de vino tienen que estar en la mesa. Teóricamente depende del tipo de comida que sea. Hombre, si es una comida de un menú del día, pues está claro que sí, pero si es una comida de un poquito de nivel, normalmente es el camarero el que te sirve el agua, es el camarero el que te sirve el vino blanco o el vino tinto o el que responda, y tendrá que estar en una mesa auxiliar aparte. Y no sé, así más cosas a bote pronto, deprisa, como no te he puesto el tiempo, estoy intentando acordarme. Tu básico. Básico. Bueno, pues básico, eso. Los cubiertos de postre, ¿dónde se colocan? Pues según Eso. miramos el plato, en la parte superior del plato, a continuación, claro, y entonces se colocan como se vayan a coger los cubiertos. Es decir, en España el protocolo se entiende que todo el mundo es diestro, aunque luego seas zurdo. Te van a poner los cubiertos como si fueses diestro. Tú eres zurdo, bueno, pues luego te los cambias, pero te los colocan así. Entonces, la cucharilla para el postre, pues te la van a poner de tal manera que el extremo esté más cerca de la mano derecha, porque se entiende que la vas a coger con la mano derecha. El tenedor, en cambio, el extremo tiene que estar con la mano izquierda. Y, en fin, incluso te pueden poner un cuchillo para el postre. ¿Cuál es el cubierto estrella
en la comida o en la cena, el cubierto estrella es el tenedor. Es decir, para que no haya dudas, que muchas veces decimos esto con cuchara o con tenedor. Todo lo que se pueda comer con tenedor, se come con tenedor. Si no se puede, porque es una sopa, por ejemplo, pues entonces la cuchara, pero entre la cuchara y el tenedor, salvo que no se pueda comer con tenedor, que entonces pasaría a ser la cuchara. Por eso el cubierto estrella es El tenedor. es el tenedor y tal. Bueno, si queremos añadir una copita de cava, ¿dónde la ponemos? Hemos dicho que de izquierda a derecha está la copa del agua, vino tinto, vino blanco, si es que lo hay. Si solo hay un vino, pues una copa, pero si hay esos dos vinos, pues entre la copa del agua y la del vino tinto se coloca detrás, se coloca la de cava. Si tuviese aquí, claro, como esto es todo por la palabra, no se pueden poner imágenes, pero bueno, el oyente se lo puede imaginar. Otro día te las traes, que nos Sí. las pone David. Ah, se pueden poner, ¿no? Claro, yo claro. grabo, entonces aquí David las pone. Ah, muy bien. Bueno, pues se podría poner por una imagen, como dicen, vale más que Que 1000 palabras. 1000 palabras, pero... El próximo día traes la imagen de la mesa montada. Sí, sí, se puede traer porque realmente sabemos montar una mesa. Mira, yo tengo un ejercicio cuando imparto un curso de protocolo. Sí, porque aquí entre paréntesis, Sí. tú das cursos de protocolo. Sí, la semana que viene... Lobel Protocolo, ¿no? Sí, esa es la empresa. Pero ahí te pueden localizar. Sí. Bueno, ahora está en construcción la web. La tengo Vaya. en construcción desde hace... Sí, pero bueno, pero mira, la semana que viene imparto un curso para la Diputación de Guadalajara. Y entonces el último ejercicio que yo hago el último día es que a cada uno de los alumnos, creo que tengo 29 personas, bueno, pero les doy 29 cargos políticos para que apliquen ese Real Decreto del año 83 y en una supuesta mesa para comer ordenen a las autoridades cómo van a comer, ¿no? Oye, Uno hace ejercicio práctico. Sí, un ejercicio práctico. Uno hace de rey, otro hace, una mujer hace de reina, otro de, pues no sé, de defensor del pueblo, otro de ministro de, no sé, del interior y así sucesivamente. Y luego además, en la mesa vamos a comer, yo leo la minuta y cada uno de los alumnos tiene que ir a buscar los platos, los cubiertos, las copas para poner la mesa según lo que vayamos a comer y luego lo evaluamos. Quiero decir, o sea que es un ejercicio muy práctico, nos lo pasamos muy bien y acabamos comiendo, que es como he dicho, como se celebra todo en este país y es la mejor manera de echar buenos ratos y de arreglar el país, que comiendo o tomando vino se arregla el país muy rápido. Oye, si fuera así, claro, pues comíamos y bebíamos. Hombre, todos los días. Todos claro los días, pero no sé yo, no se sé yo si no se esto va a ser, pues a mí me parece interesante todo lo que Sí, cuentas. sí. Otro día traes imágenes. Otro día traigo Oye, imágenes. la segunda norma, a ver, anticípanos algo que nos puedas explicar otro día. Otro día sobre Protocolo, la mesa o lo que la sea. mesa, probar los vinos. Sabemos probar los vinos porque, claro, muchas veces llegas a una comida y cuando a alguien le toca, le echan el vino para que lo pruebe, que normalmente todo el mundo se esconde y todo el mundo está mirando para otro lado a ver si no me toca a mí. Y cuando te toca, el que le toca dice, bueno, no me va a ver nadie, voy a probarlo. En ese momento todo el mundo te mira. Te mira todo el mundo y tú no sabes qué hacer. Entonces lo que haces es tomártelo muy rápido para que pase el trance en 3 o 4 qué bueno segundos. Está. Y ya está, y decir, sirva, aunque no esté la temperatura adecuada, aunque tenga corcho, aunque tenga muchas cosas. Bueno, eso lleva su protocolo también. Oye, el vino tiene mucha parafernalia, ¿eh? Sí, pero tiene también su el mundo del vino, Sí, tiene mucha parafernalia. Toda la vida bebiendo vino y ahora vienen y nos dicen cómo tenemos que hacerlo. Y tú dices, pero estos señores que dicen, bueno, tiene su explicación desde un punto de vista académico, tiene su explicación. Otro día lo contamos. Otro día lo contamos y trae imágenes del vino. Traigo imágenes, sí. Del vino y ya está. En torno a la mesa, bueno, esto entra dentro de lo que se puede llamar protocolo social, que es lo que más demanda la gente cuando vas a un curso. Te piden protocolo social, la hora de vestir, cómo puedo ir a una boda, qué traje es el de etiqueta, en fin, qué bolso tengo que llevar. Dicen las señoras, el chaqué, hasta qué hora lo puedo utilizar. ¿Puedo ir a una boda de smoking? Pues no puedes ir. ¿Por qué? Pues no es la etiqueta. Y hay quien va, ¿eh? Bueno, hay que va de todo y hay quien va de cubiertos, de cuello alto y, en fin, hay de todo. Como decía mi padre, que era de ese mundo de la ropa, la vestimenta, decía, van cubiertos, no vestidos. Van cubiertos, no vestidos, claro. Lo decía siempre, van cubiertos, no vestidos. Sí. Pero oye, el próximo día el vino. Sí, otro día hablamos del vino y es muy interesante el tema de probar el vino y tiene su porqué. Es decir, la gente no hace estos pasos, pero también porque nadie les ha explicado
el por qué, ¿no? Cuando la gente mira el vino y dice, ¿para qué hace este mirando el vino? Si es vino, hombre, ya, pero estás mirando si hay alguna impureza, hombre, quiero decirte. O sea, todo tiene su explicación. Aquí nada es aquí regalado, ¿no? Como diría el otro. Y tiene su explicación y tiene su protocolo, que es la manera de seguir los pasos. El protocolo bueno. los ordena. Y está bien porque nadie quiere desentonar cuando vas a un acto social, cuando estés en una comida. Yo el otro día contaba que el rey Alfonso XIII, con esto ya acabo, que yo me enrollo mucho. A Alfonso XIII le gustaba comer con las personas que servían en Sí. Palacio Real. Y entonces un día pues hubo un jardinero que se tomó un cuenco que era con agua y era para lavarse los dedos porque iban a tomar marisco. Y entonces todo el mundo se empezó a reír de él. Entonces el rey Alfonso XIII esperó a que todo el mundo se hubiese pringado los dedos del marisco y tal, y cogió, y antes de que se lavasen los dedos, él cogió y se bebió el tazón de agua, con lo cual todos los demás se vieron obligados A beberse. a bebérselo cuando después habían lavado las manos y tal. O sea que es una cosa que no tenemos que reírnos de alguien que haga una cosa que no sea lo correcto. Hay que ser prudente, comedido, porque todos metemos la pata. Vamos, yo la meto todos los días e intento sacarla. Ese es el juego de la vida, ¿no? Ah, bueno, oye, Cosas hay así, que ¿no? aprender. Claro. ¿Qué vamos a hacer? Nadie sabe de todo, porque además ser perfecto debería ser muy aburrido, ¿eh? Pues sí. Porque solo puedes criticar a los demás. Que es una Pues sí, faena, sí, ¿no? es un rollo eso. Muy aburrido, pero bueno. Ser tan perfecto. Evidentemente. En cualquier campo, ser perfecto es inadecuado, además. Sí. Es un rollo. Pues oye, nos tienes que enseñar lo de los vinos. Perfecto. Sí. Es un mundo el del vino, ¿eh? Es un mundo, y además cada vez coge más adeptos y mucha parafernalia, también hay mucha tontería. Exactamente, sí. Hay mucha gente que presume Sí. soy del mundo del vino, pero nunca ha visto una cepa. Bueno, Ni claro. un racimo así. Sí, No nada, sabe cómo nada. se corta el racimo, Por ¿no? cierto, hay una cosa que voy a aprovechar a decir ya con esto del tema del vino, y ya sí que acabo, de verdad, Mari Carmen. Es que me viene y si no se me olvida. Cuando llevamos una botella de vino a casa de alguien, porque es una comida, una cena y nos invitan, no es obligatorio que el anfitrión la saque en la cena o en la comida, lo que se trate. No es obligatorio porque él puede haber pensado en el maridaje. Entonces no hay que reclamar que lo saque. Hombre, si él tiene unos vinos que son peores, digo yo que tendrá un poquito de savoir-faire, que dicen los franceses, y sacará ese vino porque es muy bueno. Pero si tiene vino peleón. Sí, claro, en fin, pero normalmente no se puede exigir porque se supone que el anfitrión ya ha elegido un vino con un maridaje correcto. Pues eso hay mucha gente que piensa que es una falta de educación, fíjate. No, fíjate, en cambio lo que sí se puedes llevar y lo ponen es los postres, ¿no? En los postres Sí. puedes añadir, si tú llevas un bizcocho o cualquier otra cosa, porque lo añades a los demás, pero el vino, claro, no vas a probar de 4 vinos, te han llevado 4 botellas de vino y cada uno prueba un poquito de todas para hacer la gracia, no tiene sentido, ¿no? No, Por eso, no, aparte de que ya pues, claro. No sé, peligraría bueno. Vamos mejorando y estamos en ello, ¿no? Que es lo que hay que decir. Vamos mejorando y estamos en ello. Pero oye, bueno. pues los vinos, la próxima... Sí, venga, la próxima vez que yo pueda por aquí acudir y esas cosas me deje caer, hablamos de esto. Claro que el sí. vino. El vino. Y si traemos unas botellitas, pues mejor. Bueno, entonces no acabamos el programa, pero bueno, es otra opción, ¿no? Es otra opción muy buena a seguir, ¿no? Invitamos a David para que, no sé si Sí. le gusta, pero bueno, invitamos Sí. a David y así pues nos perdona. Aunque se graben aquí 3 horas de programa, no pasa nada. Bueno, que siga luego, contando luego y ya nos ponemos sabes, contentos tenemos todos. 3 programas. Claro que sí, así tengo para 3 semanas. Luego, Lo más interesante son los comentarios que se suponen que están fuera de programa, ¿no? Fuera de onda, ¿no? pero bueno, no despistas, porque entonces ya la radio tiene que mantener esa magia, ¿sabes? Y se nos añaden los oyentes aquí. Pues claro entonces, que sí. en fin. A ver si va a haber reseñas negativas. A ver si va a haber. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos hasta el notario, José Manuel, y desde luego con una copita de vino, pues una botellita que le llevemos. Los problemas son más fáciles. Ya verás qué bien nos entendemos sí. con él. Claro que bueno, pues oye, nos tenemos que ir ahora pues a Rusia, nos vamos a ir. Venga, no en el metro, ¿no? Imagino. Pues en el metro no, pero bueno, a Rusia nos vamos. Así, ahora cuánto nos dé paso. David. Bueno, don Francisco, aquí con tanto vino, tanta la comida, que hemos comido bien, ¿verdad? Pues, a ver, ¿dónde estamos? ¿En Rusia ya o no? No, todavía no. Dame, no. Dame un poquito de tiempo. Vale. Hace 3 capítulos dejamos a un montón de españoles presos en Dinamarca, unos 5.000 que habían quedado
olvidados cuando el marqués de la Romana consiguió evadirse en la flota británica. Y esos 5.000 españoles, pues lamentablemente, de Dinamarca pasaron hasta Francia en calidad de prisioneros, maltratados por el camino, acosados. De esos 5.000 hombres, a Francia solo llegan 3.000. O sea, no, tú fíjate, en cuestión de 6 meses solo llegan 3.000. Las condiciones del viaje y del trato de los franceses a los prisioneros es para realmente levantar una demanda pública, porque es indescriptible. He leído los documentos y las memorias de muchos de ellos y ver cómo relatan ese viaje es que te deja totalmente demolido. El caso es que de los que se quedan en Dinamarca son 3 regimientos y un montón de gente suelta. 2 regimientos de infantería y 1 de caballería, a los que posteriormente siempre se les ha acusado de ser afrancesados por el simple hecho de haber quedado atrás en Dinamarca y de haberse luego alistado en un regimiento de infantería francés. Se ha dado por sentado que por ese motivo ya eran afrancesados. Y yo defiendo que no. Defiendo que no porque, teniendo el historial de muchos de los oficiales, te das cuenta que todos acabaron presos en Francia. Ninguno en ese momento se pasó o ninguno... no, todos los oficiales y soldados en septiembre de 1808 acabaron presos en Francia. Luego han tenido que, si son afrancesados, no acabarían presos. El único que no acabó preso fue el general Quindelán, que era el segundo comandante de la Romana, y ese era declaradamente afrancesado, nunca tuvo ningún impedimento en decirlo, y de hecho acabó siendo general de división francés. Después de al acabar la guerra, se naturalizó francés y acabó siendo general francés. Pero el resto eran todos españoles. Y yo creo y defiendo que no eran afrancesados, eran sencillamente, estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Y cuando quedan presos en Dinamarca, pasan todos a Francia, son todos repartidos en varias plazas y castillos para tenerlos separados, y al final, pues lo que hacen es lo que haría cualquiera en su situación. O sea, he ido de España hasta Etruria, de Etruria he ido a Dinamarca, y ahora he vuelto a Francia y prisionero. ¿Qué puedo hacer yo? Qué viaje, ¿no? Pues es increíble, por supuesto. ¿Qué puedo hacer yo en Francia siendo un prisionero al que me maltratan, me hacen pasar hambre, me tienen totalmente confinado? Pues aprovechar la primera oportunidad para salir de la cárcel. Y esa primera oportunidad se la dio el mismísimo Napoleón cuando intentó levantar un regimiento de infantería extranjera solo con españoles. Lo consiguió porque afortunadamente todos estaban allí locos por salir de prisión y se habían apuntado a un bombardero. Y este regimiento, que se formó con 4 batallones, enseguida tardó en alistarse porque, claro, no había suficientes presos para dotar a todo el regimiento. Y al final hubo que traer presos de la guerra de España. Pero al final se formó, tardó, se formó, y en 1811 a finales, este regimiento, el regimiento de José Napoleón, pues está formado en Aviñón, se forma en Aviñón, y de ahí lo que ocurre es que se dividen 2 agrupaciones, porque Napoleón tenía miedo de que al estar todos juntos fueran un incordio más que una ayuda. Los separó, de manera que 2 batallones se fueron hacia el norte y los otros 2 batallones se fueron hacia Italia. Y de esa manera él tenía 2 agrupaciones de combate muy interesantes y muy operativas, y al mismo tiempo los tenía incomunicados, de 2 y 2. Y de esta manera llegamos a la campaña de Rusia. En la campaña de Rusia, en junio de 1812, pues la primera agrupación, que son el 1er y 4 batallón, pues son trasladados al 4º cuerpo de ejército del príncipe Eugenio, y el 2º y 3º al 1er cuerpo del mariscal Davout, que está por Nimega y por Maastricht. Ambos agrupaciones participan en toda la campaña de Rusia, desde que cruzan el río Niemen hasta Moscú, participan en las batallas de Vitebsk, de Smolensk, de Borodino, y entran en Moscú. Han sufrido de todo, o sea, porque evidentemente es una campaña brutal. O sea, lo que vemos en Guerra y Paz, vamos. Claro, efectivamente, pero yo creo que multiplicado por 10, ¿sabes? Multiplicado por 10. Porque no sé, o sea, en esas películas, en esas acciones, no ves la carnicería que es una batalla napoleónica entre 2 ejércitos descomunales como eran estos. La batalla de Borodino es una auténtica matanza, una auténtica brutalidad, que deja a los 2 ejércitos exhaustos, y al final ganan los franceses porque los rusos se retiran. Es la típica combate de boxeo entre 2 boxeadores groguis.
sea, dura 2 o 3 días y llega un momento en que ya no hay manera de sacar partido. Y lo que hacen los rusos es retirarse y dejar a los franceses dueños del campo, pero también extenuados. Los rusos se retiran incluso de Moscú, dejan Moscú libre y cuando Napoleón entra en Moscú se la encuentra vacía, desocupada y sin ningún tipo de apoyo logístico. Y ahí es donde Napoleón comete el primer error de su carrera, o el más grave de su carrera, que es permanecer mes y pico en Moscú esperando a que el zar Alejandro se rinda. Vaya a Moscú y se rinda ante Napoleón. Él piensa que va a hacerlo, que él piensa que su ejército está destruido, piensa que no tiene ninguna opción, pero sin embargo lo que no sabe, porque no tiene manera de saberlo, es que el zar Alejandro está reconstruyendo su ejército. Alejado de Moscú, sin que franceses le acosen, está reorganizando su ejército y lo está haciendo bien y con fuerza y con rapidez. De manera que cuando Napoleón se da cuenta de que ahí ha llegado un punto muerto, ya es demasiado tarde. Se le ha echado el invierno ruso encima y eso supone pues, una marcha de 20, 30 bajo cero, unas ventiscas de nieve que tapan el camino y hacen perderse las unidades, un acoso constante de los cosacos y los partisanos, y se convierte la retirada en una auténtica carnicería también. Y ahí hay españoles. Hay españoles. Los mismos españoles que han ido en vanguardia atacando hacia Moscú, Napoleón los coloca en retaguardia para proteger la retirada. Pobrecillos, ¿no? Es que los españoles en esta campaña, a pesar de que quieran desertar, a pesar de que estén ahí, digamos, a regañadientes, cuando un soldado, y más un español, entra en combate, se olvida de todo eso. Y lo que sale es su punto honor y su valor y su entrega. Y los españoles en la campaña de Rusia combaten como los mejores, hasta el punto que Napoleón los felicita, los hace entrar en vanguardia el primer día en Moscú y los tiene como sus centinelas en la primera noche. Incluso reparte muchas medallas y condecoraciones entre los oficiales españoles. Luego se comportan con un valor y un punto de honor realmente indescriptible para la gente que no entiende qué hacen allí. Que luego, eso mucho luego le vendrá en su detrimento cuando lleguen a España. En esa retirada de esos españoles que salieron de Francia o de Alemania unos 4.000 y apenas regresan un poquito más de 2.000. Ya es un número elevado de bajas. De esos 2.000, unos poquitos llegan a Francia, pero la mayoría que ha sido hecha, que ha resultado herida o se ha hecho prisionera durante la campaña, acaban en San Petersburgo, a las afueras. Y ahí es donde surge la siguiente historia de estos españoles. Es que el zar Alejandro, que quería en ese momento congraciarse con España por la típica guerra que llevaba de partisanos y de eso, le ofrece le ofrece al embajador español de levantar un regimiento a expensas de Rusia, equiparlo, vestirlo a la rusa, para de esa manera demostrar un poco el intento de confraternizar con España. Y se hace así, de esos 2.000 prisioneros españoles, todos exhaustos, agotados, heridos, los reúnen a las afueras de San Petersburgo, los alimenta, los repone, los uniforma y los arma, y al final tienes un regimiento de infantería española hecha a la rusa, con los uniformes rusos, armas rusas, pero con banderas españolas, que ese es un detalle que a mí siempre me ha encantado. Que cuando el 19 de julio de 1813 entregan las banderas, son banderas españolas, coronela con escudo real y dos sencillas con la cruz de Borgoña, pero rematadas de escudos, del escudo zarista, el escudo soberano del zar, que es esa famosa águila bicéfala negra con las águilas desplegadas y el escudo de San Jorge en el centro, que es el actual escudo de la Rusia de Putin. El actual escudo de la Rusia de Putin es el escudo del zar Alejandro que los soldados españoles llevaron en sus banderas. Un caso totalmente único. No lo sabía. Caso único. Yo, de hecho, cuando en 2013, cuando Rusia no era buena, la embajada rusa hizo una conmemoración para el bicentenario de este regimiento. Me acuerdo que nos invitaron a la embajada rusa y nosotros, para agradecérselo, los voluntarios de Madrid, me refiero, que era en aquella época donde yo estaba, le regalamos una réplica de esa bandera al embajador ruso. Y la verdad es que fue un acto bastante emotivo y entrañable. Y curioso, por otra parte. Digo, la embajada rusa es una pasada. Para que no la conozca, es una pasada. Una pasada. Sí. Exterior e interiormente. Está ahí en la calle, al final de la calle Velázquez, donde antes había un cuartel.
Y allí en ese cuartel jugaba yo de pequeño, porque estaba al lado de mi colegio y salíamos siempre a jugar a ese cuartel. O sea que para mí tenía una doble Un doble significación. significado, ¿no? Efectivamente. Y por dentro, Por dentro es fastuoso. Yo Ya. creo que se quedaron sin mármol en travertino para vestirlo. Y tiene unos cuadros y unos iconos que son increíbles de bonitos y preciosos. Me encantó, me encantó. Bueno, resumiendo, estos españoles que están en San Petersburgo al final consiguen volver a España en barcos ingleses, como es normal, y de manera paulatina. Y ahí es donde surge ya la última historia triste de esta gente. Cuando llegan a España son acusados de afrancesados por haber combatido en el ejército francés a las órdenes de Napoleón. eso encima. Eso encima, por supuesto, es que en aquella época no había redes sociales y no podían estar al tanto. Y venían a España después de años fuera de ella y con esa noticia. Las noticias que llegaban de Francia o de Alemania eran de que un regimiento español estaba luchando con los franceses. Y aunque vienen vestidos de ruso con el aval del zar Alejandro, vienen con esa mala nota. Son todos pasados por un proceso de depuración, de investigación, y al final, sin embargo, sobrevive el regimiento. Sobrevive en la reorganización de 1815, sobrevive, y en el 17 son llevados a Valladolid, donde quedan de guarnición, sin más pena ni gloria. Y el regimiento, sin embargo, tiene un final trágico porque en el 20 se apunta a la España liberal de Riego, con la sublevación de Riego se pone de su lado, se hace constitucional, combate a los 100.000 hijos de San Luis cuando estos invaden España, y desgraciadamente todos saben cómo acabó su historia, con el ejército constitucional destruido, derrotado, y los realistas adueñados de la situación. Fernando VII con un absolutismo desmadejado y desproporcionado y cruel, lo que hace es que suprime todos los regimientos militares, y entre ellos el Imperial Alejandro, que era como se llamaba este regimiento. En 1823, el regimiento, que se había cambiado de nombre para intentar escurrir el bulto, eludir la disolución, pero no, junto con todos los regimientos, es disuelto en 1823 y ya nunca más se volvió a levantar. De esto, lo único que nos queda es una bandera en el Museo del Ejército. Se conserva una bandera en el Museo del Ejército sencilla, con la Cruz de Borgoña. Ahora en Toledo. En Toledo, con los escudos y el nombre, Imperial Alejandro, que fue el nombre que recibió estos antiguos soldados españoles que al final, en 1823, acabaron todos en sus casas, disueltos o licenciados. Bueno, que acabó en su casa, pues mira. Sí, suerte tuvo. La pena fueron los que no se pudieron pasar a los rusos. Esos acabaron todos en Francia y eso sí que no pudieron regresar a España. Tenían ya un estigma total. Todos acabaron nacionalizándose francés y muchos de ellos hicieron carrera en el ejército francés. Muchos de ellos, sobre todo los oficiales, hicieron carrera en el ejército francés, pues sabían que no podían volver a España. Para ellos era imposible. Y esa es un poco así mismo la historia de nuestros soldados españoles, que además lo reflejó muy bien en un libro, una novela preciosa, Pérez Reverte, una novela que yo me leí en su día y que me parece maravillosa, que se llama La sombra del águila. Se la recomiendo a todo el mundo que quiera conocer un poco la historia de estos españolitos. Qué pena, ¿no? Fue un poco triste. Es triste por el entorno en el que se produce, pero sin embargo, desde un punto de vista militar es como la visión azul. Estás luchando a favor de alguien que no se lo merece, pero estás luchando de una manera heroica, de una manera impresionante. O sea, no debe darnos vergüenza. A mí no me da vergüenza porque saben conocer. ¿No? Pero es que en aquella época sí. El haber luchado con los franceses es como en España, los juramentados afrancesados. Todo aquel que combatía en un regimiento francés, o mejor dicho, josefino, era carne de horca, por no decir, y tenías que desertar con todo tu equipo y jurar lealtad a Fernando, porque si no acababas boca abajo colgado. O sea, ¡qué horror! Era terrible ser afrancesado, ser juramentado, como le llamaban también en aquella época en España. Claro, hubiera sido al revés de haber ganado a los franceses. Entonces habría sido toda la historia al revés, pero la historia se hizo así. Y entonces, claro, de hecho, cuando José se va de España, muchos de los altos cargos que han sido fieles se van con él a Francia, porque saben que en España no tienen futuro, incluido pues ministros de Estado, incluido un teniente general conocidísimo y reputado, que era Gonzalo Farril,
que sencillamente pues, se equivocó de bando, nada más. Los españoles no se equivocaron de bandos. Lo que hicieron fue elegir el menos, ¿cómo decir yo? No el menos malo, sino el peor de los remedios, o el mejor de los peores remedios. Pues ellos querían salir de sus prisiones. Estar preso en aquella época era terrible. No hay más que leer las memorias de soldados que han sido presos, las memorias de Cabrera, por ejemplo, de los españoles que están en Francia. Es terrible. Entonces, la única idea que tienen es la de salir de esas prisiones y hacen lo que sean. Y lo hacen muy bien. Yo, para mí, no tengo ninguna pega en decirlo. O sea, cuando combaten, lo hacen con un valor indescriptible que sorprende incluso a los camaradas franceses. Claro. O sea, da igual para quién combatas. Tienes que combatir, porque en el fragor de la batalla no puedes decir, uy, no, a mí no me dispares, que soy español. No. Antes de terminar la frase ya te han disparado. Claro, efectivamente. Y de esta historia, lo único que yo os traje muy emotivo para mí personalmente fue el historial de un coronel, el de caballería del Algarve, porque era de Madrid, se llamaba José María de Yebra y Jiménez, y había nacido en la calle Atocha y estaba bautizado en la iglesia de San Sebastián. Bueno, qué castizo. Y me llegó muy al alma por eso, por ser madrileño y por acabar con 69 años preso en Francia. Se dice pronto, ¿eh? Ya. 69 años preso en Francia. Murió allí en Amiens, y de su historial, que lo tengo en casa, solo recuerdo con emotividad es la carta de su hija María del Carmen, solicitando al rey Fernando VII, tú fíjate a quién, que se declarara a su padre benemérito, que se olvidara su participación, que él era un afrancesado y que le pagaran los abonos de sus pagas totalmente atrasadas. Y no consiguió nada. No es que no conseguí enterarme si lo consiguió o no, pero viendo a quién se lo piden, me temo lo peor. Te temes lo peor. Yo estoy esperando todavía del Ayuntamiento de Madrid una placa en su recuerdo, en la iglesia de San Sebastián. Una placa que diga que aquí fue bautizado don José María de Yebra Jiménez, coronel de caballería, que murió en Francia, preso de los franceses. ¿Te la ha solicitado la placa o alguna entidad? No, pero no sé cómo hacerlo, fíjate. Aquí tienes al jefe de protocolo, ¿no? ¿No entra eso dentro del protocolo? Bueno, eso hay que darlo en conocimiento primero del ayuntamiento y ellos estimarán si procede o no. ¿Eso cómo se hace? ¿Hay que mandar un escrito al ayuntamiento? Sí, y ellos lo pasarán al departamento que trate de este tema y ellos decidirán en el pleno si procede o no procede. Pero bueno, ¿un escrito o cómo? Sí, una carta, una carta. Lo voy a hacer. Y no se pierde nada. Oye, a ver, si ves por ahí cantidad de placas a cualquier cosa, a cualquier personaje, hay muchos, casi todas son de valor. Claro. Yo cada vez que veo la placa de Ratoncito Pérez, pues será muy bonita y muy maja, pero a mí que... Aquí tienes, aquí tienes al experto en protocolo que te puede asesorar. Lo ocurre es que me van a decir que era francesado y que no se lo merece. Entonces, claro, muchas veces piensas, ¿para qué te vas a esforzar? Oye, habrá otros que no se lo merecen y la tienen. Sí, bueno. Pues se lo merecen menos. Me imagino también el panorama escultórico de Madrid, o sea que... Sí. Tú escribe, ¿eh? Claro. Me plantearé... ¿Pero dirigido al alcalde o cómo? Sí, lo dices al alcalde y que lógicamente esto como cuando escribes a Zarzuela, ¿no? A su majestad el rey, no lo deberías de dirigir a su majestad el rey, sino al jefe de la casa. Pero bueno, si pones a su majestad el rey, lo va a coger el jefe de la casa y él, si es conveniente, lo considera, procede y lo despacha. Pues esto es lo mismo, tú lo mandas, mandas al alcalde y donde llegue, pues ya verán su jefe de gabinete si procede elevarlo o no, que seguramente sí. Y el alcalde con su buen criterio decidirá, ¿no? La calle Atocha y la iglesia de San Sebastián tiene mucha pared libre para una plaquita de esta romboidad que se ha puesto ahora en tantos sitios. Pues es que hay personajes que son la romboidad, como tú dices, pues que seguramente este señor lo merece más. Es que este hombre salió de Madrid, estuvo en varios regimientos, marchó a Barcelona, de Barcelona marchó a Florencia, de Florencia marchó a Hamburgo, de Hamburgo a Dinamarca, de Dinamarca a Amiens, y ahí es donde murió. Murió porque era muy anciano, estaba ya muy, muy achacoso. Y encima preso de estos animales, pues claro, murió en julio del año 9. Y la lucha de su hija a mí es lo que me enterneció. Oye, y la solicitud por registro electrónico, ¿no? Bueno, de tal manera que les llegue, asegurarse uno que les llega. O sea que porque ya no hay registro físico en el ayuntamiento. No.
Eso no lo sé, imagino que habrá registro físico. Aunque luego también, cabe en el imagino que archivo, sí. ¿no? Como todo. Pero bueno, en todos los sitios llegan cartas manuscritas. No todo el mundo tiene un ordenador en casa, ¿no? Bueno, la justicia, la administración de justicia está todo digitalizado Sí. y ya no hay registros No, físicos, físicos ya no hay, ¿no? ¿no? Bueno, Y si en el catálogo digital no viene pues esa cuestión que tú quieres presentar, oye, yo esta pues tienes mañana, que ir por correo claro, certificado. esta mañana he ido al ayuntamiento a hacer un documento y ha sido totalmente físico y Ah, con mi buena. firma y con tal y lo he entregado. O sea Yo es que que esto creo- puede ser igual. Creo que a Paco le va más el físico, ¿no? Sí, yo soy muy Tú eres de muy físico. de presentarme Oye, en los pues el sitios. día que lo presentes, vamos, nos sacamos una fotito ahí con el Claro. sello y le damos aquí Hombre, a mí publicidad. realmente me haría mucha ilusión porque además también hay muchos héroes de la guerra olvidados. Pues nada, totalmente. ya sabes, ahí Mm. te puedes ganarte tu celebridad. Y ya nos dice David ¿Ya? que nos tenemos que marchar. Bueno, se pasa el tiempo volando. Así es que nos vamos y creo que es un programa completísimo. Sí. Y seguimos con el protocolo y seguimos Otro día. con todo esto de Con que nos mis cuentas. historias. Muy bien. Eso, las historias de Paco, vamos a llamarle. Muchas gracias. Y nada, nos vamos corriendo. Y como siempre, que paséis una semana estupenda, en forma. Sed muy felices.